Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a la clase de lengua castellana. En el día de hoy vamos a trabajar sociolingüística. Dentro de la sociolingüística hay varios niveles. Dentro de ellos está el fonológico, que fue el que trabajamos la semana pasada. Esta semana vamos a trabajar el nivel morfológico, vamos a trabajar el nivel sintáctico y vamos a trabajar el nivel semántico. En este momento o en esta clase vamos a trabajar el nivel morfológico. Los invito para que estemos bien atentos a la clase de hoy. Bien, el nivel morfológico estudia la composición de las palabras en monemas, los cuales a su vez se distribuyen en morfemas y lexemas. ¿Qué es un monema? Es una palabra. Y su clasificación en partes de la oración, es decir, en sustantivos, en verbos, en pronombres o en artículos. Para descomponer en monemas, es decir, la palabra, vamos a tener que definir primero qué es una palabra y así poderla luego descomponer. La palabra es una unidad morfológica constituida por un fonema, A, O, I, etc. Un conjunto fijo de fonemas, E, col, etc. Recordemos que los fonemas son los sonidos de las palabras, dotado de significación léxica o gramatical, que en la escritura va entre espacios blancos. Las palabras se descomponen en monemas que constituyen las partes de una palabra, que a su vez se dividen en dos, en morfemas y en lexemas. Los lexemas. ¿Qué es un lexema? Es básicamente la raíz de la palabra. Es la parte que aporta el significado a la palabra y este lexema no tiene variación. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra pan, de la cual vamos a derivar unos morfemas. Entonces el lexema es pan. Y vamos a ver que este lexema o raíz se va a encontrar ya sea al final o en medio o al inicio de la palabra. Ya vimos que el lexema no tiene modificación. Entonces tenemos la palabra pan, el lexema pan en su defecto, y panadería sería un derivado donde pan va a ser el lexema que no tiene variación, es decir, es la raíz de la palabra. Adería viene siendo un morfema. Tenemos aquí pan, una palabra que podemos sacar con pan es empanada, donde el lexema se encuentra en la mitad de la palabra. Está em, pan y a vendría siendo morfema al igual que em. Apanar. Tenemos el lexema pan, el morfema a, que está al inicio de la palabra, y ar, que está luego del lexema. Es un morfema. La palabra panecillo. Encontramos el lexema pan al inicio de la palabra. Ecillo, que es el morfema, va después de el lexema. Bien, ahora vamos a ver qué es un morfema. Los morfemas primeramente modifican el significado como lo vimos en la diapositiva anterior. Estos morfemas se dividen en flexivos y en derivativos. Los flexivos dan la información gramatical y los derivativos forman nuevas palabras. Ahí encontramos los prefijos y los sufijos. Los prefijos van delante del lexema y los sufijos van detrás del lexema. Bien, los morfemas flexivos son los que nos aportan los valores gramaticales de género, número, persona, tiempo y modo determinando las nuevas categorías variables. No forman una nueva palabra.
Esos morfemas flexivos se dividen en simples y en amalgama. Los simples solo expresan un concepto, género o número. Y en la amalgama expresa simultáneamente varios accidentes que generalmente se presentan en los verbos. La persona, el número, el tiempo, modo, ¿ya? Del verbo. En los simples, como dijimos que se presenta es el género o el número, entonces si tenemos como ejemplo gata, el lexema gat, recordemos que no tiene variación, ya solamente va a variar el morfema. Entonces en este caso sería un morfema flexible, género femenino. Tenemos la palabra muchacho, donde muchach es el lexema y o viene siendo el morfema flexivo, representa el género masculino. Paredes, donde pared es el lexema y es el número o la cantidad y es el plural. Libros nos representa también el plural. Oscuros también nos presenta el plural. La amalgama, como dijimos anteriormente, se va a presentar en los verbos. Entonces tenemos el verbo pensé. Entonces cuando hablamos de pensé, se está dirigiendo a la primera persona, yo. En singular, pretérito indefinido, modo indicativo, es decir, el pasado. Morfemas derivativos. Los morfemas derivativos constan de 3 tipos de ellos. Son los prefijos, los sufijos y los interfijos. Los prefijos son los que van delante del lexema. Los sufijos son los que van después del lexema. Los interfijos van detrás del lexema y antes de los prefijos. Ejemplo de prefijos: subterráneo, donde la palabra sub o el prefijo sub significa debajo de la tierra. Tenemos también la palabra transportar, donde trans significa llevar y portar, pues obviamente algún lado, entonces llevar a algún lado. Sufijos van detrás del lexema, pero antes de los morfemas flexivos nominales. Decimos aquí la palabra subterráneo, donde ane lleva, es el sufijo. Un marinero, iner es el sufijo, mar es el prefijo. En los interfijos, como dijimos, van detrás del lexema y antes de los prefijos. Tenemos como ejemplo la palabra panecillo y jovenzuelo, donde las letras resaltadas son las que nos dan a entender que son los interfijos dentro de una palabra. Bien, clases de palabras según el significado. Según el tipo de significado, hay 8 tipos de palabras o partes de la oración. Dentro de una oración encontramos sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones. Ejemplo. Como sustantivo tenemos los nombres propios o tenemos el nombre de un objeto o de un animal. Es el nombre con el que se llama. Entonces tenemos aquí sustantivo: margarita, mesa, perro, silla, etc. Adjetivos es lo que se dice del sustantivo. Entonces, buena, alta, noble. Tenemos el verbo o la acción: comió, anduvo, vendrá. Los adverbios: rápidamente, mucho, pronto, es lo que le sigue al verbo y cómo está haciendo la acción. Por ejemplo, Juan come rápidamente. Ayer troté mucho. Mañana realizarás pronto tu tarea. Entonces, son acciones que van seguidas del verbo.
Están los determinantes o artículos. Él está mis 5. ¿Sí? Los pronombres son los que reemplazan al nombre. Él, yo, tú, ella, nosotros, ellos. Las preposiciones, ante, bajo, cabe, fuera. Y las conjunciones, y, para, aunque. Entonces, por ejemplo, así como desglosamos una palabra, también desglosamos una oración. Entonces, si tenemos la oración, la familia fue a cenar, entonces decimos que la viene siendo un determinante, familia viene siendo un sustantivo, fue es el verbo, a viene siendo una conjunción y cenar viene siendo también un verbo, o en este caso también viene siendo un sustantivo. Bien, vamos a ver un ejemplo de nivel morfológico. Tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, el nivel morfológico se puede analizar de dos formas, palabras y oraciones. Entonces, en las palabras, el objetivo en el análisis morfológico es separar el lexema y el morfema de la palabra, donde el lexema nos indica la raíz de la palabra y el morfema nos indica el número o el género, como lo vimos anteriormente. Como ejemplo, tenemos casa, donde cas es la raíz o el lexema y a viene siendo el morfema, como lo vimos anteriormente. Bien, tenemos un ejemplo de nivel morfológico. En las oraciones, decimos que el objetivo del análisis morfológico de oraciones es separar las partes de la oración e indicarnos qué es cada una de las partes que conforman la oración. Para realizar el análisis de una oración se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, tenemos palabras, determinantes, si es pronombre, verbo, adjetivo, determinante, etc. Género, número, conjugación, persona, tiempo, modo, etc. Entonces, aquí dentro de la oración tenemos la cocinera Josefa cocina carne de res. Entonces, la viene siendo un artículo femenino en singular, cocinera un sustantivo como un singular femenino, Josefa, sustantivo singular femenino, cocina, verbo primera persona del singular en presente, carne, sustantivo común masculino en singular, de la preposición y res viene siendo un sustantivo y objeto directo. Muy bien, espero que hayan prestado atención, que hayamos comprendido el tema trabajado en las diapositivas. No me queda más sino que decirles muchas gracias por su atención. Si alguna inquietud o algo desean, por favor observen bien el video o me pueden escribir por medio del correo. Allí les puedo indicar sugerencias, les puedo alguna dar explicación. Bien chicos, las actividades se encuentran en la guía de trabajo, están subidas en la plataforma. No se olviden de realizarlas con tiempo. Muchas gracias por su atención.